Domingos anteriores hemos venido hablando sobre la vida cristiana. Tomamos el libro de 1 de Juan y ahora Santiago para hablar sobre la vida cristiana. Hemos venido hablando sobre nuestra responsabilidad delante de Dios, cómo se vive la vida de un creyente. Y hemos resumido y resumimos que la vida cristiana no es la vida de nosotros, sino la vida de Cristo en nosotros. Pero nosotros tenemos una responsabilidad de ponernos en la mano de Dios y dejar que Dios viva esa vida en nosotros. Y cada uno de nosotros debe manifestar en su vida lo que la Biblia dice. Y en esta mañana vamos al capítulo 5, porque el capítulo 5, versículo 7 hasta el versículo 20 nos habla de los instrumentos eficaces en medio de los problemas. Santiago es un libro que habla de problemas. Santiago es un libro que nos advierte de que habrá problemas en la vida cristiana. Allá afuera les dicen, cree en el Señor Jesucristo y se le acaban los problemas. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y se te aumentarán los problemas. El Evangelio no es un mensaje para quitarnos los problemas, es un mensaje para vivir en paz en medio de los problemas. El Señor, cuando vino a la tierra, no vino a pasar bueno como nosotros pretendemos. Él vino a sufrir por amor a nosotros. Y nos enseñó que el pueblo de Dios es un pueblo que sufre en el mundo por amor a Cristo. Él vino a la tierra a sufrir por amor de nosotros. Ahora el pueblo de Dios es un pueblo que sufre en el mundo por amor a Él. Un pueblo que sufre renunciando a su carne, a sus gustos, para hacer la voluntad de Dios. Y en el versículo 7 de Santiago capítulo 5, empieza el versículo 7 con una palabra, por tanto. Ese por tanto está unido a todo el resto del libro donde hablan los problemas. El versículo 6 termina hablando de la actitud correcta de un creyente ante las pruebas, ante las persecuciones, ante la injusticia. Dice el versículo 6, habéis condenado, hablando del impío. El impío condena y da muerte al justo. ¿Y qué hace el justo? No hace resistencia. Y por tanto, entonces viene la última parte de Santiago hablándonos de esos instrumentos eficaces en medio de los problemas. El pueblo de Dios es un pueblo que debe aprender a usar los instrumentos de Dios para defenderse y no defenderse en las fuerzas propias. Y vamos a orar, hermanos, para empezar a estudiar este texto. Soberano Dios, a ti te ha placido darnos el privilegio de estar juntos hoy. Falta un buen número de tus hijos que se reúnen en este lugar y oramos por ellos. Tú que conoces sus vidas, clamamos por ellos. Y hoy en el nombre de Jesús nos disponemos, Dios, para ser enseñados por ti, para aprender de ti, para ir a través del texto y ser enseñados, instruidos, redarguidos, corregidos por ti, a fin de que lleguemos a ser un pueblo maduro, un pueblo enteramente preparado para hacer la voluntad tuya en todos los aspectos de la vida. Nos alegramos de estar juntos y damos gracias por el privilegio de tenerte a ti como nuestro Maestro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Empecemos, hermanos, entonces a mirar esta parte. En el maravilloso plan de Dios, los problemas son parte de la vida del creyente. Creyente que quiera vivir sin problemas no puede vivir como creyente. El creyente fue llamado a sufrir por causa del Señor y a sufrir por hacer la voluntad de Dios. Varones, ¿cuesta amar a una esposa? ¿O no? ¿Se sufre al amar a una mujer? Mujeres, ¿cuesta someterse y respetar a un varón? ¿Se sufre? Padres, ¿se sufre al querer hijos? Hijos, ¿se sufre con los padres? Gloria al Señor que no sufren los hijos. La vida realmente es una vida de sufrimiento y la Biblia nos enfatiza, el sufrimiento no es parte del pecado, el sufrimiento es parte de la creación de Dios. El sufrimiento no vino como consecuencia del pecado, el sufrimiento vino como parte de la creación de Dios. Y cuando Cristo vino a la tierra, dice la Biblia que Él vino a sufrir. Además, la orden principal de Dios para con todos nosotros es que nos amemos unos a otros. Y el amor no existe sin el sufrimiento. La primera cualidad del amor es que el amor es sufrir.
Por lo tanto, en el maravilloso plan de Dios no hay un pare de sufrir, sino bienvenidos al sufrimiento. Pero al verdadero sufrimiento, el sufrimiento que es por amor, que es por el bien del otro, que es por hacer la voluntad de Dios, que es porque las cosas salgan como deben salir. Porque existe el otro sufrimiento, que es el sufrimiento del pecado, el sufrimiento del orgullo, el sufrimiento de estar aparte de Dios. Pero el verdadero sufrimiento existe para el pueblo de Dios. Ahora, la primera herramienta que Dios nos da para soportar toda clase de problemas es esta: la paciencia. La paciencia. Y es interesante que Santiago empieza hablando de paciencia y termina hablando de paciencia. Versículo 3 de Santiago 1 dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero la paciencia debe tener su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, si nosotros nos hacemos una evaluación, la mayoría de nosotros somos impacientes. Por eso la mayoría de nosotros fracasamos en los problemas y no disfrutamos los problemas, porque no tenemos el elemento primordial para enfrentar los problemas, que es la paciencia. Y la paciencia no es una virtud humana. La paciencia es fruto del Espíritu Santo. Así que usted no puede decir, y yo no puedo decir, hermano, yo soy paciente. Si usted dice yo soy paciente y escucha al pastor decir que es paciente, eso se llama orgullo personal. Lo correcto de nosotros es aprender a decir que el Espíritu Santo cada día me va enseñando a ser paciente, porque la paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo. Por eso el texto dice: por tanto, hermanos, está hablando al pueblo de Dios, tened paciencia. Ahora, lo que interesante es que empieza a mostrarnos hasta cuánto dura la paciencia. Hermano, su paciencia aprueba cuánto dura. Porque la paciencia de nosotros sin prueba, ¿cuánto dura? Y aprueba cuánto dura. Y es interesante este texto, porque el texto es tener gozo en medio de la prueba. Porque la prueba de la fe produce paciencia. Ahora es interesante, hablando de los problemas, si usted no es probado, si usted y yo no pasamos por dificultades, pregunta, ¿la paciencia se desarrolla? No. Por eso Dios es fiel en traernos problemas. Y Dios es fiel en ponernos en circunstancias difíciles. Y nosotros somos buenos también para meternos en líos. Pero todo ello contribuye a que la paciencia se desarrolle, a que la paciencia crezca, hermanos, a que la paciencia camine como debe ser. Ahora, el texto dice que la paciencia debe tener una duración, no de segundos, no de minutos, no de días, no de meses, no de años, sino hasta la venida de Cristo. Por eso, hermanos, los problemas estarán con nosotros hasta que la muerte nos separe también. Y Dios es fiel en cumplir. Aunque usted quiera huir de los problemas, donde quiera que vaya, va a encontrar problemas, porque el problema no son los problemas, el problema es usted y yo, que somos un problema para los problemas. Porque no aceptamos los problemas que Dios nos trae y no tomamos la actitud correcta, que se llama paciencia. Y lo maravilloso de esto es eso, hermanos. Usted ha vivido, ¿cuántos de ustedes han vivido circunstancias de esas de quedarse sin plata y sin mercado al final del mes? Alcen la mano los que tenían ese problema. Algunos, gracias a Dios, no tienen esos problemas, gloria al Señor. Pero, ¿qué es lo que le da una esperanza en esos momentos? ¿Cuál es? Que ya casi, faltan 5, tranquilos, faltan 5 días para los 30, ya casi llega el final del mes, ya casi pagan, ¿cierto? Ya casi pagan, ya casi llega la quincena, ya casi llegan los 30. La esperanza es que llegue el momento de recibir la próxima mesada. El Señor les dice, parte de la esperanza de un creyente en su paciencia es saber que la venida del Señor no está lejos. No está lejos. Por eso el texto dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Cuando Santiago estaba hablando hace 2000 años atrás, y estaba hablando de tener paciencia. Y lo otro, hermanos, es que usted no tiene que esperar 2000 años, porque a nadie le dura la vida tanto. Cuando muchos 70, y la mayoría no llegamos allá. La mayoría del turno nos llega antes. Así que tampoco hay que afanarnos mucho.
Por eso es maravilloso, hermano, entender estos principios. Tener paciencia hasta la venida del Señor. Y la venida del Señor debe ser un aliciente para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque cuando venga el Señor, todos nuestros problemas se van a acabar. Todas nuestras angustias, nuestras aflicciones, todo eso se va a acabar. Por eso el Señor quiere que nosotros tengamos una esperanza. Y la esperanza es Cristo Jesús. Siempre será Cristo. Si miramos hacia atrás, no tenemos a nadie más que ver sino a Cristo. Y si miramos hacia adelante, no nos queda otra persona para ver sino Cristo. Si miramos atrás, vemos al Redentor que vino por nosotros. Si miramos hacia adelante, vemos al León de Judá, al Dios Salvador que viene a recoger a su pueblo. Y la motivación a la paciencia está en el versículo 7 y el versículo 10 al 11. Dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Ahora, es interesante que todo campesino espera que sus maticas le den fruto. Pero para que sus maticas le den fruto, él tiene que tener paciencia haciendo dos cosas. Dice, aguardando con paciencia, ¿qué? Hasta que reciba la lluvia, la temprana y la tardía. Es maravilloso mirar esa parte en las Escrituras. Y el versículo 10 dice: hermanos míos, otro ejemplo allí, ¿cierto? Tomad como ejemplo de paciencia. ¿A quiénes? A los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y que aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Una de las cosas maravillosas que he aprendido y veo cuando miro estos textos es mirar hacia atrás. Miren hacia atrás. Los 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ya que aquí tenemos hermanos de 70 y 75 años. ¿Cierto? ¿Tenemos alguno de 80? ¿Sí? ¿Quién tiene 80? Hermano, no. ¿Cuánto tiene usted, hermana Elena? ¿Cuántos años tiene usted? 82. 82. ¿Alguien le gana a ella, no? Las canas, ¿cierto? Nos muestran la sabiduría de la vida. Tomemos la edad de nuestra hermana, que son 82, y miremos hacia atrás. ¿En cuál de los problemas que nos hemos metido o en las circunstancias que nos han llegado, en cuál de todas ellas nos ha dejado Dios metido? ¿En cuántas? ¿O de todas ellas nos ha sacado? Si no fuese así, no estaríamos vivos. Pero es maravilloso entender ese principio. Hay una motivación, y es el ejemplo del campesino que con paciencia espera que la matica dé fruto. Pero para tener paciencia tiene que esperar la lluvia, la temprana y la tardía. Hermanos, hay un ejemplo del labrador que espera tranquilamente, que aguarda que Dios envíe la lluvia, la que llega a tiempo y la que se atrasa. Pero toda va a llegar a su tiempo. Y mientras tanto tiene que con paciencia cuidar la matica. Y si no llega la lluvia, la tardía, y tiene que esperar mucho, le toca comprar surtidores, ¿cierto? Y empezar a regar y de alguna manera echarle agüita. Pero el fruto llega a su tiempo para el que tiene paciencia, mas no para el que se agota. Nosotros nacimos en una cultura donde queremos que las cosas sean rápido. En Colombia, un negocio, ¿cuánto tiempo espera una persona para que el negocio le dé? Lamentablemente hay muchos que abren el domingo y cierran el lunes. El domingo no funcionó, el lunes ya no abren. O no es así, no, esto no funciona. Esto no funciona. Otros a la semana, otros al mes, otros al año, acaban con todo. Porque no hay paciencia en el proceso para esperar. Para esperar. La mujer queda embarazada y ya quisiera dar a luz, pero tiene que esperar 9 meses. El niño nace y ya quieren que corran para no cargarlos tanto, pero tienen que esperar por lo mínimo 1 año. Entran al colegio y queremos que salgan ya, pero hay que esperar 11 años para que salgan de lo básico. Siempre la vida es de esperar y esperar y esperar. Usted se va para cualquier entidad en Colombia, le toca hacer fila y esperar el turno propio. El Señor dice que tenemos que aprender a tener paciencia en medio de las dificultades y esperar el turno indicado, el momento apropiado en que el Señor obre. Por eso a Pedro le dice: sométase bajo la poderosa mano de Dios para que Él obre cuando fuere el tiempo indicado.
Es maravilloso entender esos principios. Y el ejemplo de los profetas, que es ejemplo de aflicción, es interesante el versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción, porque los profetas del Antiguo Testamento, todos los hombres de Dios son ejemplo de aflicción, ejemplo de paciencia y ejemplo de sufrimiento. Esas tres cosas se unen. El que es afligido pasa por sufrimiento, y el que pasa por sufrimiento sufre aflicción. Y la solución es ser paciente. De ahí viene la palabra paciente. El paciente y el médico. ¿Qué es un paciente? Uno que tiene que esperar. Usted llega al médico, llega a las clínicas, a los hospitales. ¿Qué es lo primero que debe disponer en su corazón cuando se va para allí? Paciencia. Tener la disposición de esperar. Eso se llama, significa paciencia. Y llega uno allí y le dice, hay mucho turno, espere. Y uno con unos dolores que se retuerce, pero hay que esperar. Y uno quiere que lo atiendan rápido y el médico le dice, no, usted es un nivel ¿qué? 3. Tiene que esperar. Y uno espera 2, 3, 4, 5 horas ahí. Uno quiere matar y comer del muerto, pero hay que seguir esperando si quiere que lo atiendan. Los discípulos esperaron, los profetas esperaron. Y la Biblia dice que la mayoría de los profetas y de los siervos de Dios del Antiguo Testamento nunca vieron lo que se les prometió, pero lo disfrutaron por fe, porque tenían los ojos puestos más allá de lo que esperaban. Y el versículo 11, aquí que tenemos por bienaventurados, porque tenemos el ejemplo de Job. Es aquí que tenemos por bienaventurados a los que sufren. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han considerado bienaventurados a los que sufren? Y es interesante este principio. Sufrir es ser, pero cuando uno sufre haciendo lo correcto. Vamos a la primera carta de Pedro, ahí en el libro que sigue, una hojita, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Voy a leer el versículo 18, hablando de los empleados que sufren. Dice el versículo 18, empleados. Voy a cambiar el término, ahí dice criados, ¿cierto? Está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Ante los afables, ¿qué necesita uno? Nada. Ante los difíciles de soportar, ¿qué necesita? Paciencia. No cambiar de trabajo ni empezar a quejarse, sino paciencia. Versículo 18. ¿Por qué? Porque esto merece aprobación delante de Dios. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. El sufrimiento que Dios aprueba y el sufrimiento que Dios consuela y el sufrimiento que Dios realmente respalda es aquel cuando uno sufre haciendo lo correcto. Pues, ¿qué gloria es? Versículo 20. Si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es interesante ver que en nuestra carne a nosotros nos cuesta más trabajo sufrir haciendo lo correcto. Nos cuesta más que sufrir haciendo lo incorrecto. Si el marido o la mujer golpeó al uno o al otro y el golpe es injusto, porque todo golpe es injusto, pero digamos que las circunstancias son injustas, uno le cuesta aceptar el golpe y sufrir. Pero si se pusieran a pelear y el uno le metió una trompada al uno y el otro le metió una trompada, y dice, me pegó pero le di, y se gozan de sufrir porque le pegó al otro. ¿No es así? No me dejé, para que sepa que con quién está metiéndose. Pero si uno calla la boca y no dice nada ante el maltrato del otro, ¿le cuesta sufrirlo? Esto es lo que dice el texto. Si ustedes hacen lo malo y lo soportan, ¿por qué no son capaces de soportar haciendo lo bueno? Y el versículo siguiente, versículo 21, que la mayoría no leen este versículo y no lo aceptan, dicen, pues para esto, ¿para qué? Para sufrir fuimos llamados. ¿Cuántos de nosotros fuimos llamados para sufrir? ¿Y cuántos de ustedes lo sabían? Si usted se casa para gozar o para sufrir. La realidad, ¿para qué? Para sufrir. Porque amar a un desconocido no es fácil. Tener raticos con un desconocido es agradable, pero vivir con él todo el tiempo no es
fácil. Ser madre, lo único maravilloso a veces es hacerlo, pero de ahí para acá vienen los sufrimientos. Del matrimonio lo más agradable es la boda. El resto vienen los sufrimientos. ¿O no es así? Miren, hermanos, pero cuando se sufre haciendo lo correcto, es agradable en todo tiempo, porque se agrada a Dios. Por eso es maravilloso aprender a sufrir. Dice el versículo 21, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis su pisada. El mayor ejemplo del sufrimiento es Cristo, pero aún Dios coloca a otros. Aquí tenemos el del labrador y tenemos el de los profetas del Antiguo Testamento. Pues vamos al capítulo 5 de Santiago. Porque en el versículo 8 al 12 vemos la actitud de la paciencia. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Versículo 8, Santiago 5. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Lo primero que vemos ahí en la actitud es que el que tiene paciencia afirma su corazón. ¿Qué significa? Si usted sabe que su hijo está enfermo y su hijo va a durar una semana al hospital y usted es paciente, lo primero que decide en su corazón es que el niño va a estar 8 días en el hospital. Y si usted afirma su corazón, o sea, le dice a su corazón lo que va a pasar, pregunta, ¿son difíciles esos días? No. Pero si usted no acepta el tiempo en que va a pasar en el hospital, ¿cómo pasa ese tiempo? Difícil. Si usted sabe que en ese hospital no va a poder comer ni dormir bien, y usted afirma en su corazón y sabe lo que va a pasar, usted toma la decisión de enfrentar las cosas y la pasa bien, o programa las cosas. La palabra aquí dice, tener paciencia y afirmar vuestros corazones, es aceptar la realidad de lo que está pasando y enfrentarla, hermanos, de la mejor manera. Cristo sabía que iba a la cruz y le decía a los discípulos, vamos a Jerusalén a morir. ¿Y qué decían los discípulos? No, Señor, no, Señor. ¿Y qué decía Jesús? Dice la Biblia que afirmó sus pasos para caminar hacia Jerusalén. Hermanos, lo maravilloso de la paciencia es que la paciencia nos ayuda a aceptar las dificultades, nos ayuda a aceptar los problemas, nos ayuda a aceptar la realidad, y con la aceptación de la realidad, dependiendo de Dios, todas las cosas son más fáciles, mucho más fáciles. Lo segundo que vemos ahí es dejar de quejarnos contra otros. En el versículo 9, dice, hermanos, el que es paciente, ¿se queja o no se queja? No. Y el que es impaciente, se queja. Una de las maneras públicas de mirar cuán pacientes somos es las quejas. El que es impaciente se queja de todo. Que la cama, que la almohada, que la cobija, que la noche, que el zancudo, que el vecino. Todo le impide dormir bien. Todo porque es impaciente. La quejadera es una evidencia de ser impaciente y a la vez es una manera de mostrar ingratitud. Ingratitud. Porque uno a veces no mira lo que tiene, sino que se queja de todo lo que tiene por el anhelo de tener otra cosa, en lugar de ser agradecido. Hermanos míos, no os quejéis unos contra otros. ¿Por qué? Y nos muestra varias razones. La primera es porque el que se queja, ¿qué le pasa? Es condenado. La queja es una manera de condenarse uno a sí mismo y hacer que otros lo señalen a uno. La queja es una manera de condenarse a uno mismo y de buscar que otros lo señalen y lo condenen a uno. Mira aquel, de una vez. Y lamentablemente, hermanos, entre nosotros hay muchos que nos quejamos por muchos, o más bien por todo. Antes, qué llovedera, y ahora, qué calor. Gracias a Dios que Dios no está buscando tener contento a ninguno. Él solamente hace su voluntad. Problema suyo si lo acepta o no lo acepta. Pero hace caer la lluvia sobre los que quieren y sobre los que no quieren. Y hace salir el sol sobre los que quieren y sobre los que no quieren. Porque gracias a Dios, hay un pueblo allá afuera que da gracias a Dios por todo. Y nosotros debemos dar gracias a Dios así, de esa manera. Por eso el texto dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros. Hermanos, ¿contra quién es la queja hoy? ¿Contra quién es la queja hoy? Piensa en su corazón. ¿Te estás quejando de algo contra alguien?
Te estás quejando del gobierno, te estás quejando de tu esposa, de tu esposo, de tu casa, del barrio en que vive, del carro que tiene, la cama en que duerme. ¿Contra qué la queja hoy? Porque hay que dejar de quejarnos, porque si no, no caminamos como debe ser. Y Dios quiere que seamos pacientes. El texto dice, para no ser condenados. Lo otro es porque el quejambroso siempre está delante del juez. Mire, hermano, el que se queja siempre tiene quien lo señala. Porque la queja nunca se hace de manera personal, siempre se hace contra otro, no es así. Y por lo tanto siempre tendremos quien nos juzgue. Y una de las evidencias del justo es que el justo no se queja, por eso no tiene quien lo juzgue. Al contrario, tiene muchos que lo aplauden, que lo alaban, porque es justo. Y las quejas es una evidencia clara de ser injusto también. Hay personas que llegan a la casa de uno o que uno llega a la casa de ellos a las 12 del día y no le prepararon almuerzo. Y no nos prepararon almuerzo o no les preparamos almuerzo, entonces uno les da de lo que uno tiene. ¿Y qué termina haciendo el otro? Quejándose. Ay, hermano, a mí no me gusta eso. Y yo le digo, ¿y para qué llego entonces hoy? Oye, hay de eso, coma de eso. ¿O no es así? Por eso, hermano, el que se queja siempre será señalado, siempre será juzgado. Pero aquí está hablando de Dios. Dios siempre está mirando al quejambroso. Y si usted mira en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel fue destruido por ser un pueblo quejambroso. Nunca estuvo contento, siempre estuvo desagradecido y siempre vivió quejándose de todo. Y añoraba lo que nunca había tenido y había visto a otros tener. Y fue destruido el pueblo de Israel en el desierto por quejambroso. Y muchas de las cosas que nos pasan a nosotros solamente pasan por un problema, por este. Porque la impaciencia nos lleva a quejarnos y las quejas traen demasiados dolores a nuestra vida. Entonces, la primera razón para no ser condenado, la segunda porque el juez está a la puerta y la tercera porque tenemos el ejemplo de los profetas que nos juzgan a nosotros todo el tiempo. Gente que realmente pasó por sufrimientos y no se quejaron. Gente que soportó con paciencia. Y ya vimos el ejemplo de Job, de los profetas. Y en el versículo 12, dice el texto, allí en el versículo 12, hay otra manera otra actitud de la paciencia, es que la paciencia afirma su corazón. La paciencia no se queja ni tampoco jura. Por lo general, ¿quién jura? El infiel. Y hacen así, ¿cierto? Y ponen la mano atrás y se hacen chulo. Y empiezan a jurar. ¿No los han visto por ahí? Salen en la televisión, pero en la realidad también se ve. Hermanos, el que es veraz no tiene por qué jurar. Su sí es sí y su no es no. En el Antiguo Testamento se usó mucho el juramento para poner a Dios como testigo, pero lo hacían con la verdad y en cosas que realmente valían la pena. Hoy en día, hermanos, ponemos a Dios en cualquier cosa. La perrita da a luz perritos. Y tiene 3 perritos y 2 perritos. 3 perritas y 2 perritos. Y alguien le pregunta, ¿cuántos perritos tuvo? 5, ¿y cuántos? 3 y 2. No lo puedo creer. Sí, le juro por Dios que sí. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que poner a Dios en algo tan trivial? El juramento solamente se ponía a Dios de testigo cuando realmente a veces la vida estaba de por medio y se estaba diciendo la verdad absolutamente. Pero eso el texto dice, versículo 12, pero sobre todo, es interesante. Dios no nos permite a nosotros, hermanos, quejarnos, pero sobre todo Dios nos manda a no poner el nombre de Él entredicho o en vano, usarlo en vano. Sobre todo, hermanos míos, no juréis, escuchen, ni por el cielo, que es la casa de Dios, el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Pero hermanos, es terrible poner a Dios como testigo, pero a la vez debemos saber que Dios es testigo de todo.
Hermanos, su palabra y la mía debe ser sí, 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 no, no. Lamentablemente hoy en día la palabra no importa. En el Antiguo Testamento el decir algo era un hecho. Hoy en día la palabra no vale. Hermanos, si usted dice sí, debe ser sí. Y si dice no, debe ser no. Uno de los problemas que tenemos en la educación de los hijos, ¿cuál es? Es que les decimos sí y no lo hacemos. Les decimos no y lo hacemos. Hijo, no vaya, y empiezan a insistir, bueno, vaya. Y por eso las cosas no funcionan. Las cosas no funcionan. Porque nuestro sí no es sí y nuestro no es no. Y Dios es un sí y es un no y no más. En Dios no hay tal vez o quizás. Él es sí, sí, no, no. Y la palabra de Dios se cumple. Y para nosotros poder enfrentar los problemas tenemos que aprender estos principios, hermanos. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y aprender a hacer las cosas realmente como Dios manda. Entonces lo primero que tenemos, la primera herramienta que tenemos para usar en medio de los problemas es ser pacientes. Pero la paciencia, hermanos, como les dije, no es una cualidad suya y no es algo que sale de usted, es algo que solo viene del Espíritu Santo. Efesios dice que el fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? A ver, damas, pónganse de pie un momentico todas y van a decir de memoria el fruto del Espíritu Santo. A ver, pónganse de pie todas. Hagan un ejercicio un momentico para que se diluyan. No porque estén solamente son las que están dormidas, no hay unos hombres dormidos, pero quiero primero empezar con ustedes. A ver, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gracias por su paciencia, siéntense. Recuerden que no son 9 frutos, es el fruto del Espíritu y una de esas cualidades es la paciencia. Pregunta, ¿puede existir paciencia en un creyente que no ame? No me gusta. ¿Sí o no? No. No puede ser paciente una persona que no ame. No puede ser paciente una persona que no tenga paz, amor, gozo, paz y paciencia. Si las 3 anteriores no están, la paciencia no está. Lo que hace que todo funcione es el amor verdadero. El amor hace que haya gozo. Donde hay amor y gozo, hay paz. Donde hay amor, gozo, paz, entonces hay paciencia. Y donde están esas 4, sigue la 5ª. Y donde están las 5, sigue la 6ª. Y donde están las 6, sigue la 7ª. Y si no hay una, no están las otras. Por eso dice la Biblia que lo que usted y yo hagamos, si no lo hacemos con amor, de nada sirve. Y por eso la mayoría de las cosas que nosotros hemos hecho no han servido, porque la mayoría están sin el elemento principal, que es el amor. Ahora la pregunta es, ¿cómo podrá existir el amor en nosotros si Dios no nos controla? Este es el peor problema, porque algunos pretendemos amar sin el control de Dios. ¿Y alguien puede amar? No, solo Dios puede amar, porque el amor es el de Dios. Por eso la vida cristiana, hermano, no es asunto nuestro, es asunto de Dios. El asunto nuestro es someternos a Él para que Él haga su voluntad en nosotros y todo esto se haga real en nosotros. De lo contrario, no es posible. Pasemos a la segunda parte de las herramientas. Empezamos en el versículo 13. La siguiente es la oración. Segunda herramienta para enfrentar los problemas. ¿Cuál es? La oración. Hermano, la oración es como la sal en la comida, o como el azúcar en los jugos. Es la que debe estar presente en toda comida. Debe estar presente la sal o el azúcar, depende, en este caso la oración. ¿Cuántos de ustedes ya les toca comer sin sal, hermanos? ¿Pero se puede uno acostumbrar a comer sin sal? Sí se puede acostumbrar, pero no es lo mismo que comer con salecita. Yo tengo que echarle azúcar hasta el agua para poderme la tomar. Las cosas insípidas todavía no me entran y estoy orando al Señor. Señor, una de las peticiones que le hago al Señor, Señor, no me quites el privilegio de comer y beber hasta que la muerte nos separe. Porque qué maravilloso es disfrutar lo que Dios nos da.
No, y en el ministerio es una de las bendiciones. Porque donde quiera que uno va le cambian el sazón. Donde quiera que va le cambian todo, hermano. Porque no todos los hogares comen de la misma manera. Y un privilegio del pastor es poder comer de todo. Para poder tener comunión con todos. Versículo 13. Eso es privilegio de todos, gracias al Señor. Y espero que todos sean pastores, ¿cierto? Para que coman en todo lugar. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Oración. Mire, hermano, solución fácil para los problemas. Hay problemas, ¿qué debo hacer? Orar. Por eso el Señor nos mostró un lugar íntimo para solucionar problemas. ¿Cuál es? El cuarto, hermano, el cuarto de nuestro dormir. Allá donde dormimos, allá es el lugar más indicado para ir a solucionar los problemas. Pero lo triste es que nosotros vamos, la mayoría, especialmente las mujeres son muy especialistas para irse al cuarto, a tenderse a la cama, a llorar, pero no a orar. Uno ve la mayoría de mujeres a veces en los problemas, encima de una cama, llorando, en lugar de estar arrodilladas al lado de esa cama, orando. Nosotros los varones, en los problemas, ¿cuál es nuestra solución? Salir de la casa, tirar la puerta de la casa y salir afuera, dar una vuelta, respirar aire libre y regresar como si nada pasara. Cuando Dios dice, entra a tu cuarto y habla conmigo, y no salgas de la casa, porque al salir de la casa uno abandona a la esposa y los hijos en sus problemas. Entra a tu cuarto y habla conmigo y quédate en casa. Maravilloso es mirar la oración. ¿Está alguno entre vosotros afligido? La orden es, haga oración. Por eso la oración es un elemento de Dios, es una gracia de Dios para con nosotros, un medio de gracia para los momentos, para todo momento, pero en especial para los momentos en que estamos afligidos. En el momento afligido. Versículo 14. ¿Está alguno de vosotros enfermo? ¿Qué es lo primero que debe hacer? Llame. Mire, hermanos, este es uno de los problemas que tenemos nosotros los pastores, que la mayoría de creyentes creen que uno es brujo o adivino. ¿Para qué Dios le dio el celular o el teléfono en casa? Para que llame a alguien cuando esté enfermo. Llame, hermanos. Y cada día quiero orar, y estoy orando al Señor para que Dios me dé un buen equipo de hombres y ancianos que me acompañen a visitar a los enfermos, para cumplir el texto de la manera que está establecido. Pero el texto dice, si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Para qué? Para que oren. Pero es interesante que entre la iglesia hay hermanos que no llaman a nadie en ninguna circunstancia, en ninguna, pero se quejan en todas. No llaman en ninguna, pero se quejan en todas. No, vaya a su cuarto a orar. Si la cosa continúa, llame a los ancianos de la iglesia y nos unimos en oración. Y mande por el WhatsApp, hermanos, oren por mí. No sé qué me pasa, pero oren por mí. Oren. El celular, el WhatsApp no es para mandar las cadenas de oración que mandan otros. Uno no sabe. Es para que usted mande sus propias peticiones. Y oremos los unos por los otros. De hecho, saludos de nuestro hermano Diego, que está por fuera, creo que escribió a la iglesia. Se fue a visitar a su tía, que está enferma. Y tiene que ir hasta Medellín, por allá, a Envigado creo que es, por allá, por esos lados. Entonces, hermanos, dice la Biblia, llamen y oren. Llamen a los ancianos y oren. Porque hay que orar en tiempo de enfermedad, llamando a los ancianos. Y el texto dice, ungiéndoles con aceite. Recuerde que en la antigüedad el aceite era algo medicinal. Lamentablemente ninguno de los aceites que venden hoy en día son medicinales. La mayoría son perjudiciales. Pero en el tiempo antiguo había un aceite específico para la unción y era un aceite de olivo. Porque es que el aceite es un simbolismo del Espíritu Santo. El aceite de oliva se usaba como medicina. Y vamos a leer un texto en Lucas 10:34, un momentico. Lucas 10:34. Yo no sé cuántos de ustedes, sus mamás cuando estaban enfermos cogían aceite de resino, le ponían a uno en el pecho, lo sobaban, ¿cierto? Y vaya que funcionaba. Dormía uno todo empañotado de aceite, pero funcionaba. Mentol, ¿cierto? Vivaporú. Cositas que nosotros hemos olvidado. Y una de las que hemos olvidado es esta: orar los unos por los otros. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 34. Vamos allí, dice la palabra de Dios. Hablando de el buen samaritano con el hombre que encontró allí tirado en la carretera.
El versículo 34 de Lucas 10 dice: y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y echándoles vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Porque era una medicina, era medicina, los usaban realmente. Y realmente, hermanos, hoy en día, qué bueno uno poder llegar con los hermanos a la casa. Está enfermo, hermano, bueno, ¿qué medicina tiene para esto? Que un Doles, bueno, el Doles es bueno para todo. Entonces, tómese el Doles y vamos a orar por usted. Porque el acetaminofén de hoy en día perjudica más al organismo que lo que sana. Pero si se lo toma con fe, Dios puede usarlo para bendecirlo a usted. ¿O no es así? A veces no son las pastillas, sino la confianza en el Señor. Y Dios usa el veneno que nos tomamos para sanarnos, porque para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible. Pero es orando, orar en todo tiempo, orar en las aflicciones, orar en las enfermedades y hacerlo en el nombre del Señor. En Santiago, vamos otra vez a Santiago, capítulo 5, versículo 14, ¿dónde estamos? ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia, llámenlos y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y esto es un llamado para liderazgo, para los hermanos que me están ayudando y me van a ayudar. Es que tenemos que estar pendientes de la iglesia. Y ustedes, enfermos, llamen. A ver si nosotros aparecemos por allí. Llamen, hermanos, para ir. Porque la prioridad es los necesitados, en todos los aspectos. La prioridad son ellos. El pastor va en pos de la oveja que está herida, en pos de la oveja que está lastimada. Las demás pueden caminar solitas, ¿cierto? Pero la que está mal, esa es la que hay que atender urgente el día de hoy, hermanos. Y ese es nuestro trabajo. Entonces, qué bueno que podamos hacerlo. Y no solamente orar en momentos difíciles, orar en momentos de enfermedad, sino también orar con fe. Orar con fe. Vamos al versículo 15. Y la oración de fe, o la oración hecha en fe, en la confianza en Dios, ¿qué dice? Salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Es interesante lo que empieza. Lo primero que hay que orar es para salvación del enfermo. Hermano, ¿de qué le sirve a una persona sanarse e ir al infierno? Es mejor que vaya al cielo y se muera hoy y se vaya para el cielo, y no que se enferme y termine en el infierno. Hermano, ¿qué es más importante para usted? ¿El perdón de sus pecados o la salud de su cuerpo? Entonces, ¿por qué nos preocupamos todos menos? Nos preocupamos todos o nos preocupamos menos por la limpieza y una vida santa que por la salud. A veces nos preocupamos más por la salud que por lo otro. Y por andar preocupándonos más por la salud, nos metemos en líos y en pecados que dañan nuestra salud. Por eso el texto es muy claro. Versículo 15. Y la oración de fe, la oración hecha en la confianza en Dios, dice 3 cosas. 1 o 4, salvará al enfermo. 2, si se hace con fe, el Señor lo puede. ¿Por qué digo que lo puede? Porque no siempre lo hace. 3, hay que orar por el perdón de los pecados. ¿Sabe por qué? Porque muchas de las enfermedades se deben al pecado. Miren, hermanos, estos días estaba pensando en uno de los textos de Mateo 18, donde el Señor dice: si tú no perdonas a tu hermano, yo no te perdonaré. Hay muchos hermanos llenos de amargura, llenos de odio, llenos de actitudes perversas ante otros. Hay creyentes que no pueden ver a fulano de tal. No, ese no lo puedo, no, ese ni se me acerque. Y así pretenden adorar a Dios, así pretenden honrar a Dios, y así se acercan a Dios para el Señor. Sáname, Dios. No van a ser sanados. No. Porque si no hay sanidad en el alma, no hay sanidad en el cuerpo. Y si hay alguien que perjudique y daña el cuerpo, es la mala salud del alma. Un alma triste, aburrida, una alma cargada de odio, de amargura, daña, destruye el cuerpo. Por eso dice la Biblia que el espíritu alegre, ¿qué hace con el rostro? Lo hermosea. Y hay unos hermanos tan feos por la maldad de su corazón. Y hay unos hermanos tan feos que lucen tan bien por la alegría y la paz de su alma.
Por eso el texto es interesante, versículo 16. Y aquí viene la famosa confesión sacerdotal en la Iglesia Católica. Empezó muy bien, pero terminó mal, porque aquí empezó en el versículo 16, confesado vuestras ofensas unos a otros. Resulta que la iglesia primitiva, pues no hacían esto con los ancianos de la iglesia, era con los ancianos de la iglesia. O sea, llaman al líder, dígale, pastor o hermano, quiero que ore por mí, pero antes de orar por mí quiero pedirle perdón a Dios y delante de usted porque yo casqué a mi mujer esta mañana y a raíz de eso tengo este dolor. ¿Y eso por qué? Porque la señora me cascó a mí también. Pero quiero pedirle perdón a Dios, a mi esposa. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Se reunían así como nosotros y cada uno empezaba a confesar. Y eso metía más en líos a todo el mundo. Porque es que en una iglesia hay uno que está confesando con sinceridad y hay 99 que están esperando a ver qué dice para comentárselo a otros. Y eso sí que destruye la iglesia. En el texto está hablando de confesar sus pecados con el liderazgo sano para que orar. Y lo maravilloso es poder confesar sus pecados delante de Dios o confesárselos a alguien que realmente me pueda ayudar. Alguien que me pueda ayudar. Y Pedro también escribe, ningún hombre puede vivir correctamente si vive peleado con su mujer. O así. Y las oraciones de nadie serán escuchadas si está peleado con alguien. ¿La Biblia dice eso? Sí. Por eso dice, si te acuerdas que estás mal con alguien, antes de ir a la presencia de Dios, ve y arregla. Y Proverbios dice, muy clarito, que la oración del que ha tomado la decisión de ir en contra de la Biblia es abominable delante de Dios. La oración es un maravilloso instrumento, pero hecho dentro de los parámetros de Dios, en paz con Dios y en paz con los hermanos. En paz con los hermanos. ¿Qué tal si Dios aplicara el Padre Nuestro al 100% con nosotros, que dice, Padre, perdóname como yo perdono a los que me ofenden? Ay, Dios. Otros no sabemos perdonar y perdonamos con condiciones. Y oramos a favor nuestro y en contra del otro. Orar con fe para salvación del enfermo, para que el Señor lo levante y para perdón de sus pecados. Busque aquí en Proverbios 28:13, por favor. Porque el texto del versículo 16, donde dice, confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. Miren, hermanos, hay gente que no les gusta compartir sus problemas y sus enfermedades con los demás. Dios lo ordena. Dios ordena que oremos los unos por los otros. No es que Dios necesite el clamor de muchos para orar, pero a Dios le encanta cuando el pueblo está unido orando por una sola razón. Y es su voluntad que oremos todos los unos por los otros. Y qué bueno, hermano, qué bueno que cualquier dolor de muela que usted tenga, lo sepamos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque es la unidad del cuerpo. Hermano, ¿cuál miembro de su cuerpo puede estar sufriendo que el resto del cuerpo no lo sepa? Así debe ser la iglesia. La mayoría de nosotros vivimos dentro del sistema del mundo, un orgullo y una manera tan horrible de vivir que no queremos compartir ni el dolor ni las alegrías con nadie. Y Dios ordena que tanto el dolor como las alegrías debemos compartir los unos para orar y gozarnos también. A veces lloramos con los que lloran y a veces debemos reír con los que ríen. Hay semanas que uno no sabe las necesidades de nadie. Dice, Señor, gracias porque nadie tiene problema en la iglesia. Pero hay semanas en que no le alcanza el tiempo para orar por todos porque hay demasiados líos. Y qué bueno saber los unos de los otros. Por eso el texto dice, hermanos, oren los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y quién es el justo? La verdad, el justo es Cristo. Y qué bonito cuando todo el cuerpo de Cristo está orando con Él. Porque Cristo ora por nosotros 24 horas. Y qué bueno que oremos. Ahora, aquí el justo, por eso coloca el ejemplo de Elías después. El justo no es el que se cree justo ni el que es religioso, sino aquel que sabe la voluntad de Dios y ora conforme a la voluntad de Dios. Yo les he comentado a ustedes que yo he tenido casos en que he llegado ante un enfermo a orar por él. Y Dios me ha mostrado que no ore para que lo sane, sino que ore para que se muera. Y lo he hecho. Pero antes de hacerlo, entonces he hablado con la familia. Han sido 2 o 3 casos en mi vida ministerial.
Y he hablado con la familia y les he dicho, ¿cuánto tiempo lleva enfermo? Tanto tiempo. ¿Ha mejorado? No, no ha mejorado. ¿Ha empeorado? Sí, ha empeorado. ¿Y a ustedes qué les gustaría realmente? Que descansen. Entonces, ¿quiere que oremos para que Dios le dé descanso eterno? Sí, oremos, y hemos orado. Y no ha durado más de 2 días. Y después he vuelto a estar en el velorio y a compartir con ellos y decirles, ¿qué era mejor? ¿Que él estuviera sufriendo allá o que esté descansando? Mejor que esté descansando. Y para ustedes, mejor que haya muerto. Él descansó y nosotros también. El justo sabe lo que Dios quiere y ora por lo que Dios quiere, no por lo que uno quiere. Y es maravilloso ver el ejemplo de Elías. ¿Quién tiene Proverbios 28:13? Duro. Lea, hermana Lorena. Escuche, si usted quiere ser sanado, una de las cosas terribles y absurdas que usted hace es encubrir sus... Porque la mayoría, no todos, pero la mayoría de las enfermedades nuestras se deben a nuestro propio pecado. Y especialmente al odio, al rencor, especialmente al aborrecimiento y al deseo de no ver y no saludar a algunas personas. Pueden ser del mundo, pueden ser de la iglesia. Y hay gente que dice, no, esa persona no la quiero ni ver ni en pintura. Hermanos, no va a ser sanado hasta que usted no libere a esa persona con el perdón. Hasta que usted no sane su corazón. Por eso el texto está escrito muy claro ahí. Primero confiesen sus ofensas y luego oren para que seáis sanados. Si no confieso, aunque ore, no seré sanado. Porque Dios no incumple su palabra. Dios no incumple su palabra y Dios no es manipulable. Algunos hasta ofrendan bastante para que el Señor los sane. Aquí no se trata de dar plata, aquí se trata de andar en santidad. Y Dios no puede ser comprado. Algunos prometen, porque a nosotros nos queda más fácil prometer servir bastante que perdonar, ¿o no es así? Señor, yo sirvo, yo hago, pero no perdono. ¿Qué le dice Dios? Pues tampoco lo sano. Y su servicio será abominable delante de mí. Por eso, hermanos, es maravilloso estudiar este texto en cuanto a estas herramientas, la paciencia y la oración. Miremos en el versículo 17 y 18, que no solamente hay que orar con fe, pase la siguiente, hijo, por favor, sino que hay que orar con limpio corazón y fervientemente. Cuando dice limpio corazón es porque dice la oración del justo. ¿Cuál es el justo? El que vive limpio delante de Dios. El justo es el que es declarado sin culpa delante de Dios. Eso es justo. Por eso estoy colocando orar con limpio corazón. Es orar justamente, o sea, en paz con Dios y con las personas. Pero la siguiente es orar fervientemente. Mira el versículo 17. Elías era un hombre igual que nosotros, sujeto a pasiones, pero oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Versículo 18. Y otra vez oró. Después de 3 años y medio volvió y oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Es interesante, si usted lee la historia, vamos un momentico allí, vamos un momentico a primer libro de Reyes, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Porque es interesante hablando de Elías. Elías no oró, Dios lo mandó a orar, que es distinto. La Biblia dice que Elías oró, sí, oró porque obedeció. Pero ¿quién fue el que lo mandó a orar para que no lloviese 3 años y medio? No fue él, adrede ni en venganza con Acab o con Jezabel, que se puso a orar. De hecho, el Señor lo mandó a orar y después de que oró dijo, piérdase del mapa porque lo van a buscar. Y él mismo le dijo dónde se escondiera. Y él mismo lo prometió, le dijo, voy a darle comida a usted y agua todo el tiempo. Y puso un cuervo a alimentarlo. Y el cuervo le traía todos los días, en la mañana y en la tarde, pan y carne. ¿Dónde se la robaba al cuervo? No sé. Pero le llevaba carne y pan. Ahora, si usted averigua la vida del cuervo, el cuervo se come lo que encuentra, especialmente la carne y el pan. Y Dios puso a un animalito de estos a alimentar al profeta. Parece que durante 3 años y medio, durante 3 años y medio no, durante un tiempo. Porque lo dijo que se fuera para el río, pero debido a la sequía el río se secó. Y después Dios le dice a Elías, vete para tal lado porque he puesto a una viuda para que te sustente. Y se fue a poner la viuda.
Y Dios bendijo a la viuda y él fue bendecido también. Vamos a 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo: Acá vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Por eso ustedes van a encontrar en la historia que Acab buscaba y buscó a Elías por cielo, tierra y mar, y no lo encontró por ningún lado, porque Dios lo ocultó y no lo ocultó, pero lo desapareció. Y vino a él, a Elías, palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Y ustedes pueden seguir leyendo la historia. Pero en el capítulo 18, versículo 1, vamos otra vez ahí más adelantico, 18:1. Pasados muchos días, y muchos días son 3 años y medio, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, escuche: ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y usted lee el siguiente texto en todo lo que pasó. Elías era un hombre sometido a pasiones igual que las nuestras, pero era un hombre justo. ¿Qué es un hombre justo? Uno que no pide lo que no debe pedir, pero también no deja de pedir lo que ha de pedir. Porque nosotros nos creemos justos y ordenamos en el nombre del Señor, sana en el nombre del Señor. Eso no se llama justicia, eso se llama imprudencia e ignorancia. Solamente puede decir sana en el nombre del Señor cuando el Señor le ha dicho que lo va a sanar. Ese tanto no lo diga. Ese tanto ahora: Señor, si tú quieres, sánalo. Si no sabe, Señor, si tú quieres, sánalo. Y si no, déjalo como está y dale fuerzas para soportar las enfermedades. Porque Dios no ha prometido sanarnos, pero sí ha prometido estar con nosotros. Pero si Él quiere sanarnos, Él mostrará. Él mostrará. A Elías le dijo que orara para que no lloviese. Después, a los 3 años y medio, le dijo: ve, muéstrate acá, porque voy a hacer llover. Y él hizo el sacrificio, hizo un sacrificio, mostró que Jehová era Dios. Y después le dice acá: corre, porque va a llover. Y él se fue a la montaña a orar hasta que vio una nubecita. Y tan pronto vio la nubecita, también empezó a correr, porque sabía que venía una gran tormenta de lluvia sobre Israel. No fue la oración de Elías la que hizo llover. Fue la orden de Dios a Elías la que lo hizo orar para que lloviese, porque Dios era quien iba a traer la lluvia. Por eso, hermanos, no sea de los creyentes que le dan órdenes a Dios, sean de los creyentes que le piden misericordia a Dios. Y nunca le dé orden a Dios, ni hable en nombre de Dios si no está seguro que Dios lo ha dicho. Y si Dios lo ha dicho, dele la gloria a Dios y dígale: Dios te va a sanar, pero si usted lo sabe. Y si no lo sabe, no lo diga. Por eso Dios nos ha dado la otra opción para orar: Dios, si quieres, ten misericordia. Si quieres, pasa de mí esta copa. Si quieres, sáname. Si quieres. Y si no quieres, hágase como tú quieras y ayúdame a aceptar la decisión tuya. Para que oremos realmente conforme a la voluntad de Dios y no le estemos dando órdenes al Señor de señores, al Rey de reyes, siendo nosotros solo unos siervos inútiles y miserables, que no merecemos nada, pero Dios nos da todo por su gracia. Por eso es maravilloso ver esa parte. Entonces, volvamos otra vez a Santiago, por favor. A Santiago capítulo 5 y continuamos con nuestro bosquejo allí. Entonces, el versículo 17 y 18 básicamente usa a Elías como instrumento o como un ejemplo de orar fervientemente. Él oró y Dios lo hizo. Y usted ve la fervencia, fervor, bueno, sí, de Elías en la oración, especialmente al final, cuando duró orando y le decía al siervo: ve y mira, y el siervo no veía nada. Vuelve, ve y mira, y sigue orando. Ve y mira, y como a la tercera vez dijo el siervo: sí, veo allá una nubecita, pero parece una mano nomás. Entonces dice: corre, 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 corre. Y dígale acá que corra. Y él siguió orando. Y cuando ya se cuenta, dice que corrió y Dios como que le dio velocidad, parecía Flash. Ese sí es Flash, el único hombre que corría por la voluntad del Señor. Porque el rey iba en el carro corriendo y él iba a pie y le ganó. Usted lean el texto, ¿verdad? Porque hizo la voluntad de Dios. Y eso es bonito, Señor. Si uno ora por lluvia, qué bueno que no lo moje. Y después de 3 años y medio de no tener lluvia,
y que le caiga un aguacero encima. Es enfermedad segura, ¿cierto? Dios es bueno, hermanos. Terminemos. La otra parte, hermanos, el otro instrumento en el tiempo de las pruebas es la alabanza. Volvamos al versículo 3 y le damos la parte final. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Y si está alegre, cante alabanzas. Hay hermanos que parecen que siempre están afligidos porque ni en la iglesia se les ve abrir la boca. ¿En la iglesia no así? Mirando la letra de aquí, no mueven ni los ojos. Hermano, cantar no es una opción que usted tenga, a no ser que esté aburrido. Y aún aburrido, dice la Biblia, que debemos aprender a estar contentos. Pero es triste ver hermanos en la iglesia así, ¿verdad? Ahora se pararon ustedes algunos aquí. Y en la oración, en lugar de algunos cerrar los ojos, en la iglesia van así. Y miran para todos lados, para andar chismoseando a quién está orando y quién no está orando. Cierre los ojos y ore, hermano. Los ojos no se cierran porque Dios ordena que los cierren. Es porque si usted no los cierra, usted se distrae y termina siendo un chismoso en lugar de estar adorando y hablando con Dios. ¿O no es así? Todos. El único que en el momento de orar debe tener los ojos abiertos aquí en esta puerta es el que está parado en la puerta vigilando. Que los que entran, entren, y los que salgan no se lleven nada. Los demás deben inclinar sus rostros para hablar con Dios y enseñar a los niños de chiquitos. Y cuando estamos cantando, hermanos, si usted no canta, nos toca decirle al predicador y aquí los directores, para el coro y dígale, hermano, está afligido. Porque está afligido, oramos por usted para que nos acompañe después cantando. Pero es que hay algunos, hermanos, y casi un 20-30% de la iglesia no canta. Y si no canta es porque no está alegre. Y si no está alegre, tiene problemas con Dios o problemas con alguien. ¿O no es así? Porque si no es lo uno, es lo otro. Por eso es la actitud que Dios nos manda para nosotros, para enfrentar todas las circunstancias. ¿Está afligido, hermanos? Diga que oremos y oramos. Pero si está contento, cantemos. Porque hay que reír con el que ríe y hay que llorar con el que llora. Y por último, hermanos, versículos 19 y 20. La protección mutua. La protección mutua, hermano, es un elemento maravilloso en los problemas. Qué bueno es ser miembro de una familia. Recuerden, hermanos, que Dios no nos hizo miembros de una religión, nos hizo miembros de una familia. La religión funciona como religión aquel grupo donde la gente va y viene y no le pone cuidado a nadie. Eso es lo bonito de ser católico, que uno va a la iglesia, nadie supo quién fue y el sacerdote tampoco supo quién vino, excepto con aquellos que medio conoce vecinos. Y en las iglesias grandes mucha gente les gusta ir porque allí nos van y vienen y nadie se dio cuenta. Pero en una familia, ¿quién falta? Falta. Y quien llegó, todo el mundo se dio cuenta. Por eso es maravilloso. Dios nos hizo miembros de un cuerpo donde los miembros se cuidan unos a otros, los miembros se preocupan unos por otros. Y si usted se va de aquí sin importarle quién faltó, usted tiene problemas serios con Dios, hermano, y con sus hermanos. Y si usted pasó toda la semana y no le importó nadie, usted tiene serios problemas con Dios y con la vida cristiana, en su vida cristiana. Porque usted debe interesar en la vida suya y la vida de otros y preocuparnos para ayudarnos mutuamente. Mira lo que dice el versículo 19. Hermanos míos, si alguno, porque cualquiera puede ser, hermanos míos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad. ¿Y cuándo uno se extravía de la verdad? Cuando empieza a actuar mal. Todo el que empieza a actuar mal se extravía de la verdad. Por eso es una responsabilidad entre hermanos. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa, escuche, bendición para el que hace el trabajo. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mire, me encanta ese versículo 20. Dice, sepa que el que haga volver al pecador del error, o sea, el que lo corrija, el que lo redarguye, el que lo busca, el que lo llama de su camino, salvará de muerte un alma. ¿Por qué? Porque la paga del pecado siempre es. Y todo creyente que le da por pecar y detenerse en el pecado está buscando la muerte. Y todo el que lo deja quieto está buscando que se muera. ¿O no es así? Si usted ve a un hermano fallando, si me ve a mí fallando y no me corrige, usted desea la muerte para mí. Porque la paga del pecado siempre será la muerte. Y Dios quiere que nos libremos unos a otros, que nos corrijamos unos a otros. Y dice, cubrirá multitud de pecados. La Biblia por muchos lados, vamos a leer dos textos y terminamos. Proverbios 10:12, vamos allí. Proverbios 10:12, vamos un momentico.
El libro de Proverbios, capítulo 10. El versículo 12 dice estas palabras. El odio despierta rencillas, peleas, pero el amor cubrirá todas las faltas. O sea, cuando uno ama, uno le pasa por alto todo a todos. No con la caguatería, sino con amor. Y primera de Pedro 4:8. Vamos allá, leído Santiago otra vez. Y terminamos aquí. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 8. Dice casi las mismas palabras, pero solamente hace un pequeño cambio. Dice, ante todo, tened entre vosotros ¿qué? Ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Qué bueno, hermano, es amar al vecino. Qué bueno es amar al hermano. Y qué bueno es velar por el hermano. Ustedes tienen un directorio en casa de toda la iglesia para llamar a cualquier hermano que no venga o que no sepa de él. Hay hermanos que aquí tienen días y meses que no han vuelto. ¿Cuántos de ustedes lo llaman? No necesitan decirme a mí que lo llaman, dicen que usted hacerlo y que Dios, Él es el que se da cuenta. Hay que velar los unos por los otros. Si quiero que la gente se dé cuenta cuando yo falto, voy a darme cuenta de los que faltan y los voy a llamar, porque cuando uno siembra, entonces recoge. Hermanos, tenemos aquí estos 4 instrumentos que Dios nos ha dado para enfrentar los problemas: la paciencia hasta la venida del Señor, la oración, la alabanza y la protección mutua. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre eterno, gracias por el inmenso privilegio de tener todo a nuestro favor. Gracias porque no solamente nos diste a tu Hijo, sino con Él todas las cosas que necesitamos. Te pedimos perdón, Dios, por la ignorancia en nuestro corazón y también por la rebelión. Porque muchas veces en los problemas buscamos toda clase de solución humana, menos las que tú nos has dado. Y oro para que nos permitas guardar en nuestra mente que tenemos provisión de parte tuya para enfrentar los problemas y disfrutar los problemas y aprender en los problemas y darte la gloria a ti. La bendición tuya siga siendo sobre tu iglesia en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.